diciéndoles que estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes, agradecerle a Ruth y todo su entusiasmo por aportarles herramientas que mejoren y nutran la calidad de vida de cada uno de ustedes. Y bueno, la gentileza de PSA de tenernos hoy en casa, a toda la familia PSA. Y yo ya me siento parte de las águilas. Entonces, y hoy vamos a ver el tema de cómo resolver conflictos. Y quizás muchos de ustedes han trabajado este tema. ¿Quiénes de ustedes han ido a seminarios de resolución de conflictos? ¿Han tenido? ¿Sí? Porque hay mucho, este tema se está tratando mucho en muchos niveles, en el campo de las organizaciones. Y la verdad es que a mí me gustaría que hoy trabajemos algo muy específico dentro de esto, que es cómo sobreponer la ira. O cómo superar la ira. Creo que tengo mucha luz acá. Porque en realidad ira es algo que es la semilla donde nacen los conflictos. Entonces vamos a explorar un poco esto. Levante la mano alguien que no se enoja nunca. ¿Hay alguien que no se enoja nunca? Está bueno. Si acá hay alguien que no se enoja nunca, estamos en la presencia de un santo. No. Acá partimos de la base que somos todos buena gente. Y si vamos a dar tiempo para aprender, no vinimos a mentirnos a nosotros mismos. Entonces, es necesario entender qué es ira, cómo funciona, por qué sucede y cómo podríamos estar más allá de ella. Y vamos a entender cómo eso nos lleva directamente a entender por qué se produce el conflicto interno y por qué se produce el conflicto externo. Entonces, hay una serie de creencias por las cuales nosotros elegimos reaccionar en lugar de responder con ira. Y entonces podemos visitar algunas de estas creencias. Y ver por qué razón nosotros creemos que es mejor enojarnos que no enojarnos. ¿Sí? Entonces, una típica creencia es pensar que la razón por la que me enojo eres tú. ¿Sí? Esto pone de lleno, o deja en evidencia de lleno, que la razón por la que yo me enojo está fuera de casa. ¿Se acuerdan que decimos que estar en casa o volver a casa es estar centrado desde el ser? Entonces, cuando yo creo que yo me enojo por tu culpa, ¿sí? Entonces, porque mirá lo que me dijiste, entonces yo reacciono así, o porque mirá lo que está pasando. Entonces, una creencia que está instalada en tu conciencia es que la razón de mi enojo eres tú. Otra creencia es pensar que no hay otra salida. Y eso es cuando la reacción es desde la indignación, ¿sí? Cuando decimos, la única manera, por ejemplo, se atrasa un vuelo o te atienden mal en una repartición pública, entonces reacción, un tsunami, ¿no? Y decís, es que acá no hay otra salida. Como diciendo, no hay otro camino para lograr lo que me propongo. Entonces me enojo, pego 4 gritos, creo que no hay otra salida. Creo que es bastante normal, porque mira lo que está pasando. No solamente pienso que eso que está ahí afuera es la razón de mi reacción, pero además pienso que es lo que le pasa a todos. Entonces es algo normal, que es algo general, ¿sí? Por un lado, no veo otro camino. Entonces, por otro lado, puedo decir, pero cada vez que me enojo, hago que las cosas pasen. ¿Sí? ¿Viste cuando estás esperando, hay mucha gente esperando y de repente alguien dice, bueno, acá hay que hacer que las cosas pasen? Entonces levanta la voz y se enoja y seguramente algo pasa, pero la persona cree que pasa porque se enojó. Entonces le damos poder ¿a quién? A la ira. ¿Lo ven? Vamos endosando y pensamos que lo que está pasando es porque me enojé. ¿Lo ven? Entonces creo en eso. Por otro lado, puedo pensar que cada vez que me enojo y hago que las cosas pasen, entonces pienso
que cuando tengo un hit, un golpecito de adrenalina, me torno efectivo. ¿Sí? ¿Creemos eso? Y hay una evidencia bien clara de que tenemos esta creencia, y es que dejamos todo para último momento. Entonces, trabajamos bajo la influencia de adrenalina, ¿sí o no? Entonces pensamos que la adrenalina crea como una agilidad que me hace más efectivo. ¿Es así? Sí. ¿Un poquito así? Sí, muy natural. Entonces, y de esta manera nosotros lo que estamos dándole es validando y dándole poder a la ira. ¿Sí? Entonces, hay una serie de creencias que hacen que yo elige enojarme, o sea, opto por la ira. Y hay una serie de creencias que me hacen pensar que la paz no es un camino. ¿Sí? Porque puedo pensar que la paz es para blanditos. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a hablarle pacíficamente a alguien que te insulta o es indiferente o que no te atiende, ¿no? Entonces te parece que no, que la paz no es un poder, que me van a escuchar si yo grito, si yo me altero, ¿sí? Entonces puedo pensar que la paz no hace que las cosas pasen. Las mismas creencias que yo tengo por lo que endoso la ira, serían las mismas creencias que tengo por las que pienso que la paz no funciona. Entonces, no veo la paz como un camino, no lo veo como una alternativa. Cuando yo pienso que no hay otra salida, que hay que enojarse, yo descarté automáticamente la posibilidad de transitar otro camino. ¿Sí? Por eso siempre vamos a parar al conflicto. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros pensamos, ok, ¿cómo puedo salir del marco de un conflicto? Tengo que transitar un camino que me lleve a la experiencia de armonía, de acuerdo, de consenso. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo me salgo de ese camino, quedé en el campo o en el marco de la ira. Por eso cuando pensamos en resolver conflictos, nos proponemos sobreponer la ira. ¿Sí? Y la ira toma muchas formas. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo, bueno, acá no ven mucho las imágenes, pero acá hay dos personas que están muy enojadas. Entonces, primero nos vamos a hacer esta pregunta. Cuando pensaron ustedes en un encuentro, en un seminario de resolución de conflictos, ¿qué los trajo aquí? ¿Qué pensaste internamente? Entonces, piensen y escriban. ¿Por qué yo estoy hoy aquí? Entonces, comparto con las personas, o la persona que tengo al lado, cuál es mi motivación hoy. Ahora nos vamos a preguntar, ¿qué es para mí la ira? Escriban. Este es un espacio que podemos usar para encontrarnos con nuestras propias reflexiones. Una de las maneras más profundas de aprender y de trascendentes de aprender en este tiempo es hacer mis propias reflexiones. ¿Sí? Porque no incorporamos solo conceptos ya que nos dan de comer, sino que yo tengo que conectarme con mi propia capacidad reflexiva. Eso es lo que importa. ¿Sí? Entonces, ahora importa que yo me diga qué es lo que yo entiendo como ira. ¿Cómo defino yo la ira? Mal encausada. Ok, una energía mal encausada. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas? Allá. Una reacción emocional frente a un estímulo negativo. Ok. Desequilibrio. Inseguridad. Para mí tiene una expresión verbal y física también. Sí, porque no muy se bien. desborda. Una emoción autodestructiva. Inseguridad. Refleja inseguridad. Miedo. Un descontrol. Es el enojo conmigo mismo por no poder resolver mejor. Ok. Miedo. Miedo. Es una reacción. Es una reacción. Para mí salirme de una mi reacción centro. ante algo. Salirme del centro. La pérdida de la paz. Yo repito porque me están viendo Ante para que algún les haga a ataque, ustedes en sí, el video. Ok.
Sí. Son juegos de relaciones para entrar en mi zona de comodidad. Juegos de relaciones para entrar en mi zona de comodidad. ¿Sí allá atrás? Descontrol y furia. ¿Sí? Para mí es una forma de desahogar el enojo que tengo. Desahogar el enojo que tengo. El enojo que tengo. ¿Ok? ¿Acá? Es el desconocimiento de que lo que nos pasa es el camino que sin saberlo nosotros mismos elegimos. ¿Ok? ¿Sí allá? Un enojo desmedido, desmesurado. Un enojo desmedido y desmesurado. Salirse de sí mismo. Salirse de sí mismo. Perder la paz. ¿Ok? ¿Sí ahí? Es algo que no solamente deteriora las relaciones, sino que aparte me enferma en forma psicológica, espiritual y física. Sí, no solamente deteriora las relaciones, pero me enferma a mí de manera psicológica, emocional y física. Ok, entonces tenemos unas cuantas perspectivas de qué es la ira. Y qué impacto tan grande queda en el estado del ser, en el estado de la relación, y qué pasa con la atmósfera. Cuando uno entra y dice acá hay una mala onda, se corta con tijera, se ve. Entonces podemos ver cómo alguien trató de hacer algo creativo, útil, después de enojarse mucho. ¿Es posible? Una ducha de agua fría. A ventilarte un poquito. Porque la ira es como el fuego. La ira nos desconecta de la creatividad. La ira nos inhibe nuestra capacidad creativa. ¿Sí? ¿Perdón? Entonces, por eso, por lo general, cuando nos enojamos, lejos de mejorar las cosas, las empeoramos. ¿Sí? Y el estado del ser queda devastado. ¿Sí? Quedamos muy cansados, queda un lastre de desperdicio en nuestra mente, en la forma de resentimiento, de rencor, de sentimientos negativos, de pensamientos muy limitados. Todo eso en detrimento del estado interno del ser. Porque cada vez que yo estoy teniendo pensamientos inútiles o negativos, ¿qué está pasando con mi energía? Se pierde. Es como tener la llave de agua abierta y el agua corriendo. Entonces, cada vez tengo menos energía y cada vez tengo menos poder. Poder de autocontrol, poder sobre la situación y cada vez tengo menos la capacidad o el poder de influir positivamente algo o alguien. Entonces, es importante que definamos qué es ira porque cuando nos enojamos nos olvidamos de todas estas definiciones y pensamos que ese es el camino, ¿sí o no? Bueno, convengamos que es un hábito. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es cómo cambiar hábitos. ¿Okay? Entonces, vamos a explorar un poquito más. Acá hay algunas definiciones que podemos recorrer juntos. Acá. Es la expresión de alguna frustración. ¿Sí? Todos la tenemos o adquirimos en algún grado, tiene muchas facetas y tiene una progenie. Y esa progenie son una diversidad enorme de emociones. ¿Sí? Entonces, a veces podríamos tener una mirada muy estrecha de qué es ira y pensar que ira es ese enojo grosero o ese desborde o reacción. Pero ira tiene facetas muy visibles y facetas muy invisibles. Entonces, ira, por ejemplo, tiene una familia muy grande, que más adelante vamos a ver cómo nace en el ego, pero, por ejemplo, sentirme ofendido o insultado hace parte de la ira. Quizás otro es el que se desborda y el que agrede, y vos decís, este se enojó conmigo, pero el hecho de que yo me haya ofendido, yo estoy bajo el mismo efecto. Y no porque él se enoje, sino porque ¿quién se está sintiendo ofendido? Soy yo. ¿Sí? Una de las cosas más difíciles de aceptar es que yo me pueda producir a mí mismo tanto pesar o tristeza, porque la realidad es que la razón de mi ira nunca eres tú, nunca está afuera de mí. ¿Van conmigo o se quedaron en el camino? Porque esta es una cookie difícil de digerir, ¿sí o no? Es muy difícil pensar
que la gente puede hacer las cosas que hace y que yo podría igualmente no enojarme. Entonces, yo necesito construir un estado de autorrespeto muy fuerte para poder estar más allá de los estímulos. Estamos tan acostumbrados a pensar el estímulo es la causa de la ira, y eso es una creencia. Entonces, salvo que yo cambie la creencia, porque entiendo la realidad, no es porque ahora voy a instalar otra creencia, ¿sí? Lo que tengo que, para salirme de una creencia, yo tengo que entrar en el entendimiento, ¿sí? Porque si no cambiamos una creencia por otra y seguimos en la ignorancia, ¿lo ven? No alcanzaría con que yo diga, yo soy capaz de estar en paz, si es algo que yo solo creo, pero no entiendo, ¿lo ven? No me serviría creer, tengo que entender, ¿sí? Entonces, salirme de las creencias que le dan vida al enojo, a la reacción, requiere no que yo reemplace por otras creencias, sino que yo empiece a entender por qué hago lo que hago. Y eso me va a dejar construir desde adentro una respuesta al estímulo, ¿sí? Eso me va a permitir sentirme dueño de mí mismo. Es una cosa, y acá les puedo contar una historia personal, porque este tema de la ira es un tema de que yo personalmente he explorado porque ha sido una gran debilidad en mi vida. Y hace varios años yo tenía una anemia crónica muy fuerte, de muchos años. Y una vez hablando con una física cuántica, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Esta película de los cuánticos, hemos hablado de algún encuentro. Lo que ellos piensan, cómo uno construye la realidad a partir de observarla. ¿Vieron la película? ¿Qué rayos pasa? ¿No? Los que no la vieron, mírenla, porque vale la pena. ¿Qué rayos sabemos? ¿Qué rayos sabemos? Es una película de física cuántica. Debe estar en internet, seguramente. Entonces, yo le pregunto a Antonia, que es una mujer muy sabia, pero es científica. Entonces digo, entonces le estaba comentando sobre la anemia que yo tenía, y ella me dijo, Moira, no te preocupes por la... Mi anemia era grande, era preocupante. Me dijo, no te preocupes por la anemia del cuerpo. Me dijo, cuando se sane la anemia del alma, se va a sanar la anemia del cuerpo. Y yo pensé, Dios mío, si así es la anemia del cuerpo, ¿cómo será la anemia del alma? Porque mi anemia era realmente grande, serio. Entonces me puse a pensar y dije, ¿qué será esto de la anemia del alma? Y si uno hace un trabajo interno profundo, introspectivo, uno puede ver la realidad tal cual es. Más allá de la voz del ego que me engaña y me dice, esto es por esto y lo otro es por lo otro, como que yo nunca soy responsable de lo que le pasa a mi cuerpo o al estado del ser. ¿Es verdad? No es verdad. Entonces, una cosa que tenemos en común es que vamos a ser bien honestos con nosotros mismos, porque ¿de qué se trata el aprendizaje? Entender lo que es verdad, ¿sí? Entonces, trabajando bastante internamente, traté de entender qué forma toma la energía negativa que yo producía para enfermar mi cuerpo. Y realmente fue duro en ese momento decirme y aceptar, porque hoy puedo compartir con ustedes, que lo que enfermó mi cuerpo es la ira. No lo podemos creer. Al conocerte no podemos creer que tengas. Pero es verdad. Y si ustedes van a un médico y ven el origen de las enfermedades, no es virtud, ¿no? Es alguna debilidad. ¿Sí? Es alguna debilidad. Entonces, la forma que más adopta es impaciencia. En mi caso, quizás en otros de otra manera. Entonces, yo hago las cosas muy rápido y me impacienta las diferencias en el ritmo de la gente. Anoche hablábamos con una de nuestras profesoras que es tucumana. Entonces, nosotros decimos la Mechi, habla todo así. Entonces, claro, cuando ella tiene un ritmo tan diferente y entonces es como que, bueno, yo tengo que ejercitar mi paciencia, porque pensamos a otro ritmo y hacemos y nos movemos diferente. Y yo con esto no quiero decir que rápido es mejor que lento, sobre todo si te enoja.
Entonces, y es como, no soy más efectivo cuando estoy enojado porque hago las cosas rápido. Tampoco estoy diciendo que lento es mejor que rápido. Lo importante es cuál es tu ritmo en el que estás feliz. Ese es el ritmo que cuenta, ¿sí? Entonces, para mí fue como un shock en ese momento y me di cuenta que yo tenía que sanar muchas cosas en el alma. Y entendí lo que Antonia me decía. Cuando tomé conciencia de lo que les acabo de compartir, que la ira, perdón, que la anemia del alma era la ira y que toma formas muy sutiles. Y entonces tomé una decisión y dije, yo me voy 3 meses para superar la anemia del cuerpo. Entonces fui a mi médico del hospital alemán, que es un especialista en sangre, y él ni me conocía. Entonces le digo, doctor, yo le prometo que voy a hacer lo que usted diga. Y él me dijo, qué paciente más rara. Viene prometiendo que va a ser, no sé, es lógico que uno va a buscar una respuesta, pero él no tenía ni idea que estaba frente a la persona más rebelde, desobediente de todos sus pacientes. Entonces, pero fue tan gracioso porque mi compromiso despertó en él como un juego. Entonces me tenía que hacer los chequeos, ¿no? Y cada vez que aparecía y íbamos superando las marcas, me decían, vamos mucho mejor, parecía que íbamos en un viaje. ¿No? Bueno, no me llevó 3 meses, me llevó 6 meses. Pero superé la anemia. Así que en eso... Pero con esto, ¿por qué les quiero contar esta anécdota? Porque ¿cuántas cosas se podrían estar produciendo en tu vida? En el campo no solo de las relaciones, pero también en el campo de la salud. Porque te enojas. Y quizás no piensas que te enojas, porque no sabes que la ira toma diferentes formas. Entonces, cada vez que me siento insultado, cada vez que me siento víctima de algo o de alguien, cada vez que, por ejemplo, yo decido, bueno, no voy a contestar. Es bueno decir, no voy a reaccionar, pero a veces nos decimos, no voy a contestar y me pongo indiferente. Es una forma de rebeldía. Eso es ira. Y vos decís, yo no dije nada. Pero ¿qué pensé? ¿Qué sentí? Y ahí podés ver, capaz que yo me cuento la historia que yo soy el buenito de la película, sin embargo estoy enfermo. Cuidado. ¿A ver? Entonces, tengo que tener cuidado porque cuando pienso y siento de determinada manera, yo estoy liberando una energía que está afectando las células de mi cuerpo. Vemos también cómo afecta el estado de las relaciones humanas, ¿no? Y eso, también vemos cómo afecta el estado de una negociación. Vemos cómo afecta el ánimo de un equipo, ¿sí? Entonces, a veces no es tan fácil mantener una reunión donde empezamos como contándonos qué logramos, qué no logramos, y de repente la energía va a parar, y cómo entramos y cómo salimos de la reunión. Entonces decís, ¿y qué energía creó esta situación? Donde la gente empieza a mirar el reloj y decir, ¿cuándo termina esta reunión? ¿Sí? ¿Cuál es la energía que nos está relacionando? Seguramente es en alguna de sus formas la energía de la ira. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner más atención. Y en esto, en inglés la palabra armonía es harmony. Y en hindi la palabra harmony significa la derrota, pero que a su vez significa victoria. Harmony y harmony, ¿no? Cuando yo acepto mi derrota, esa es mi victoria. ¿Lo ven? Porque es el momento en que yo dejo de justificar y endosar el error. Yo tuve que aceptar que la anemia la produjo la ira, en particular en la forma de impaciencia, para poder hacerme cargo de la anemia. Porque mientras no me hiciera cargo de esa realidad, yo podría comerme una viga de hierro, igual no iba a superar mi anemia. Entonces lo que me dijo Antonia, cuando vos puedas sanar la anemia del alma, se sanará la anemia del cuerpo, y fue exactamente lo que pasó. Y no es que no me enojo nunca, pero me enojo, estoy más bonita. Estoy más bonita. No sería normal si no, entonces, ¿lo ven? Entonces, tengo que ser maduro y realista
con lo que quiero lograr en mi vida y agarrar el toro por las astas. Entonces le llamo blanco a blanco y negro a negro. ¿Lo ven? Y eso me hace sentir, como dijo uno de ustedes, coherente. ¿Sí? Entonces cuando yo me enojo no digo que no me enojé. Me digo, eso es ira. Cuando yo me siento, cuando yo me borro de una situación, cuando yo evito a alguien, cuando yo prefiero no mirar a alguien, eso es ira. ¿Ven? Entonces me hablo las cosas como son y eso me pone en la realidad de tener que elegir. ¿Quiero más de esto o quiero otra cosa? Cuando yo les llamo otra cosa, lo que estoy haciendo es engañarme, ¿no? Me estoy autoengañando. Y siempre que voy a hacer proyección, voy a decir, esto es, en un conflicto, ¿quién piensa que tiene la culpa? Siempre el otro. Alguna vez vieron el conflicto y digan, todo esto es mi culpa. En algún momento, cuando queremos salir del conflicto, tengo que aceptar la derrota y asumo la responsabilidad de mi parte y digo, yo estoy en esta situación porque, y veo cuál es mi parte. ¿Sí? Si no estuviera mi parte involucrada, no estaría yo dentro del conflicto. ¿Sí? Pero cuán largo el viaje que hacemos en la negación de la realidad que yo mismo estoy produciendo. Entonces, una de las cosas que necesitamos para hacer esfuerzos honestos y coherentes es ser muy honesto conmigo mismo y tener el coraje de enfrentarme. ¿Sí? Entonces, aquí me gustaría introducirles algo que puede ayudarnos a dar un pequeño giro al esfuerzo que estamos haciendo cuando estamos juntos. Que hacemos algunos ejercicios. Vamos a cambiar la palabra ejercicios y vamos a introducir la palabra esfuerzo espiritual. ¿Sí? Ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué en una empresa tendríamos que hacer un esfuerzo espiritual? Porque a pesar de estar en la empresa somos personas. Y el esfuerzo espiritual, quizás lo primero que les viene a la mente es pensar que es algo, esfuerzo es algo que hay que poner fuerza, ¿no? Como que es pesado, como que es trabajo arduo. Esfuerzo espiritual significa seguirle el rastro a mi interés, el interés que puede atender mis necesidades. ¿Lo ven? Es diferente que hacer un ejercicio. Un ejercicio es como algo aislado, ¿sí o no? Pero un esfuerzo espiritual conlleva un proceso. Por ejemplo, si yo siento que yo entro a las reuniones y no me animo a hablar, o no puedo terminar lo que yo quiero decir porque me inhibo, el conflicto podría ser muy sutil, ¿sí? Imperceptible, pero puede ser un conflicto que está pasando por adentro. Entonces, ¿cómo sería? Ahí yo no digo que es un ejercicio, ¿sí? Porque yo tengo que construir una respuesta, una actitud que tiene que venir de adentro. Entonces, el esfuerzo es escucharme, escuchar la voz de mi conciencia que habla de mi necesidad. ¿Qué necesito? Necesito, por ejemplo, confiar en mí. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo espiritual no es un acto aislado, sino que es proponerme o mantener vivo el interés de actuar con confianza. Y si en esta reunión no lo pude hacer, me lo propongo en esta, y en esta, y en esta. ¿Lo ven? Entonces, implica un proceso de un interés sostenido que va a atender una necesidad real que yo tengo. ¿Ven que es diferente de hacer un ejercicio? ¿Lo ven? ¿Quieren hacer algunos esfuerzos? Sí. Porque esfuerzo espiritual es algo que genera un proceso de cambio sustentable. ¿Sí? Un ejercicio es como una cosa aislada. Si vos decís, bueno, yo me propongo escuchar a las personas cuando estamos en una reunión de equipo o escuchar a mis clientes cuando me quieren transmitir algo. Y capaz que no me interesa lo que dicen o no soy alguien que tiene una escucha muy